saludos de hermanos de la Unión Norte de Brasil, de Perú y también de Surinam, donde hemos estado estos últimos días. Reciban ustedes y pueden estar seguros que en esos lugares también tenemos hermanos que se unen a la misma fe y están con la gracia de Dios tratando de cumplir la misión que el Señor nos ha dejado. Amén. Como ya fue anunciado, el tema de esta mañana es la actitud que el tiempo actual exige. Y en esta oportunidad quiero hacer una invitación a los hermanos. Generalmente acostumbramos usar los recursos tecnológicos para transmitir, en fin, pero de esta vez quiero invitarlos a la moda antigua, a abrir nuestras Biblias. Puede ser celular, tablet, pero vamos a abrir nuestras Biblias. De esta oportunidad no tendremos proyección, pero vamos a tratar de enfocarnos en la palabra de Dios. Y el primer texto que me gustaría que alguien nos ayudase leyendo es el texto conocido de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Quién desea leer? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Amén. ¿Cómo somos salvos? Por gracia somos salvos. Y el versículo 9 refuerza, y no por obras, para que nadie se gloríe. Queridos hermanos, esta verdad es el fundamento de nuestro mensaje, de nuestra fe. ¿Es así o no es? La justificación por la fe tiene esta gran verdad. Ahora, estoy seguro que todos entendemos, todos asimilamos esta verdad. No hay puntos de discusión en esto, que somos salvados por gracia y no por obras, no por esfuerzo personal, porque nuestras obras, nuestro esfuerzo para la salvación no tienen mérito alguno, porque los méritos están únicamente ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro garante. Pues bien, ¿cómo entender entonces las palabras del propio Jesús registradas en Mateo capítulo 11, versículo 12, el versículo leído para introducción? ¿Quién desea leer de nuevo, por favor? Mateo capítulo 11, versículo 12. Muchas gracias. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo arrebatan. En otras versiones dice el reino de los cielos sufre, ¿cómo dice? Algunas versiones aquí hay, diferentes versiones, en vez de violencia, sufre fuerza, y los que se esfuerzan lo arrebatan. Estas son palabras de Jesús. ¿Cómo conciliar entonces el texto que acabamos de leer en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 y el texto de Jesús? Al final, ¿la salvación es por gracia o es por el esfuerzo y hasta mismo la violencia? Porque los que se esfuerzan o los que hacen violencia son los que lo arrebatan. ¿Cómo conciliar estos pasajes? Entendiendo que aquí son palabras de Jesús.
¿Debemos esforzarnos para alcanzar el cielo? Pero nuestros esfuerzos no sirven de nada, o nuestros méritos no sirven de nada, acabamos de leer. Entonces vamos a entender un poquito mejor el contexto de las palabras de Jesús aquí en Mateo capítulo 11, versículo 12. Y vamos a leer, yo voy a leer ahora desde el versículo 16 hasta el 16 y 17. Mateo 11, 16 y 17, por favor acompáñenme en la lectura. Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Jesús se dirige a sus oyentes, a aquella generación, y les dice: ¿a quién voy a comparar esta generación? Entonces puso un ejemplo aquí, un grupo de muchachos que llegan a una plaza donde hay un grupo de personas reunidas, y los muchachos empiezan a tocar músicas alegres, pero los que están en la plaza, ¿cómo reaccionan? No bailan, no se alegran, indiferentes. Los muchachos implícitamente, podemos entender aquí en este versículo, habrán pensado así: bueno, están reunidos aquí, pero no es por alegría, a lo mejor es por luto, por duelo. Vamos a tocarles entonces una música triste, una música de luto, una música de duelo. ¿Y qué pasó con los que estaban en la plaza? No lloraron. O sea, ni alegres, ni tristes. Bueno, al final, ¿son personas o son estatuas los que están en la plaza? ¿A qué voy a comparar esta generación?, dice Jesús. Ese era el problema de aquella generación. Venían mensajes fuertes, mensajes duros, y ellos no reaccionaban. Venían mensajes más amenos, suaves, de amor, pero ellos tampoco reaccionaban. La única actitud de aquella generación es la que se encuentra en los versículos 18 y 19. Dice así: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vino Juan el Bautista diciendo: raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Mensaje duro, pero ellos, no, como dicen los jóvenes, este tipo parece que está medio trastornado, este tiene demonio, ni come, solamente algarrobos y miel silvestre, vive en los desiertos, este no es equilibrado. Entonces, la única postura que asumía los judíos de aquella generación era una postura crítica, de criticar, de juzgar a los demás y especialmente a los mensajeros de Dios. Viene el Hijo de Dios, ya con palabras un poco más de amor: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados; bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Atendía a pecadores, atendía a personas que eran despreciadas en la sociedad, los abrazaba, comía con ellos, entraba en su casa. Como dicen por ahí, este es light, ¿no? Este es un líder así muy superficial, muy liberal. No, y no le hacían caso tampoco. Así actuaban
los judíos de aquella generación. Vamos a entender un poquito mejor hasta qué punto llegaba esa actitud. En el capítulo 15, también de Mateo, nos dice así los versículos 29 al 31. Mateo, capítulo 15, 29 al 31. Pasó Jesús de allí y fue junto al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. En otras traducciones dice, y los sanó a todos. De manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué hizo Jesús en aquella ocasión junto al mar de Galilea? Sanó a mucha gente. Un poquito antes sanó a una mujer que estaba con problemas. Atendió el pedido de una madre, su hija estaba con problemas y les dio también la sanidad, le dio también la sanidad. En el mismo capítulo 15, los últimos versículos, Jesús hace la multiplicación de 7 panes y unos pocos peces para una multitud de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, el capítulo 15 habla de un sinnúmero de milagros que Jesús hizo y estuvo haciendo. Pero veamos el capítulo 16, poquito tiempo después llegan los discípulos, los fariseos, mejor diciendo, capítulo 16 de Mateo, los primeros versículos, dice, llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que le mostrara ¿qué cosa? Le mostrara una señal del cielo. En otra parte dice, muéstranos una señal para que creamos en ti. ¿Qué había acabado de hacer Jesús? ¿Cuántos enfermos quedaron en aquella multitud que él estaba atendiendo? Cojos, ciegos, mudos, lisiados y tanta cosa. ¿Cuántos quedaron? Ninguno, todos sanados. 4,000 hombres, sin contar niños, mujeres, alimentados con apenas 7 panes y unos pocos peces. ¿Qué más señal que esa? ¿Pero qué pedían los judíos, los fariseos y saduceos? Muéstranos señal para que creamos en ti. Pero ¿cuál fue la respuesta? Seguimos en el versículo 2 del capítulo 16. Pero él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Hizo una comparación Jesús. Lograban hasta cierto punto entender la parte de la meteorología, se dice así aquí, meteorología, ¿no? Del día siguiente. Podían hasta entenderlo, pero no entendían las señales de los tiempos. ¿A qué señales de los tiempos se estaba refiriendo Jesús aquí? ¿A qué señales de los tiempos? Cuando hablamos de señales de los tiempos, para nosotros, el pueblo adventista de estos últimos días, es una expresión muy familiar, ¿no? Las señales de los tiempos. Incluso los pioneros adventistas tenían una revista, Sign of the Times, Señales de los Tiempos, así titulaba esa revista. Y hoy, al hablar del advenimiento, como lo hicimos ayer en la noche, estábamos hablando de ¿qué cosa?
de señales del tiempo del fin. Pero cuando Jesús usa esta expresión aquí, dice, ustedes no pueden o no están logrando distinguir las señales de los tiempos. ¿Qué señales de los tiempos? Veamos, pongamos el dedito ahí en este capítulo que vamos a volver, pero veamos lo que nos dice en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Cuando Jesús inicia su ministerio, miren cómo está registrado acá. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Voy a leerlo de acá porque me parece que por la transmisión, si dejo a la congregación leer, hay dificultades, ¿no? Entonces, pero acompáñenos por favor. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía, ¿qué decía él? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué tiempo se había cumplido? ¿A qué señales de los tiempos se estaba refiriendo Jesús y qué tiempo se había cumplido? ¿Por qué Él inició su predicación diciendo eso, su ministerio diciendo eso? El tiempo se ha cumplido. Nosotros entendemos que en ese momento se había cumplido parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, explicadas en Daniel capítulo 9, que habla del Mesías príncipe, cuando él es bautizado e inicia su ministerio. Y podríamos decir, wow, pero ayer leímos que estas profecías se entenderían en el tiempo del fin. Estaban selladas para el tiempo del fin. ¿Cómo quería Jesús que los fariseos y saduceos de su época entendiesen estas profecías? Bueno, dijimos que parte de la profecía se había cumplido y ellos, si quisiesen, hubiesen entendido. Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a poner un ejemplo. Cuando Jesús nació en Belén, algunos pastores de ovejas fueron informados por los ángeles. Pero un grupo de 3 viajeros, deducimos que eran 3, también entendieron que algo importante había pasado allá en la tierra de Israel y emprendieron un largo viaje. ¿Quiénes eran estos? Los sabios del oriente o los reyes magos, como se les llama también. ¿Y movidos por qué? ¿Cómo ellos se dispusieron a emprender un viaje tan largo y llevando incluso regalos para rendir homenaje al niño Dios que había nacido? ¿Cómo? ¿Eran israelitas acaso ellos? ¿Eran judíos ellos? No. ¿Se les apareció a ángeles diciéndoles así, 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 así van a ser? No. Lo único que vieron, ¿qué cosa fue? Una estrella, una señal. Aunque la inspiración dice que esa estrella era justamente un grupo de ángeles, pero ellos no sabían, ellos pensaron que era realmente una estrella. Y qué raro habrán pensado ellos, porque ellos eran astrónomos, no astrólogos, astrónomos. Y por largos años habían observado las estrellas, el cielo, y nunca habían visto aquella estrella.
Entonces acudieron a los escritos más antiguos que podían tener y encontraron escrito de un sabio del Oriente pero muy antiguo, y que decía: estrella nacerá de Jacob y cetro se establecerá en Israel, y su gobierno será por la eternidad. Y dijeron: esta es la estrella. Y aquí está el pasaje. Un solo pasaje fue suficiente para que ellos alimentaran o basaran su fe, emprendiesen un largo viaje y fuesen a adorar a Jesús. Ellos no llegaron inmediatamente luego del nacimiento. Su viaje fue largo. Jesús ya estaba en otra casa con sus padres, pero al llegar en Jerusalén, no sé si fue un día nublado o una noche nublada, no pudieron más ver la estrella y estos sabios decidieron preguntarle al rey de la nación, pues. Fueron al palacio ¿de quién? De Herodes. ¿Cómo era conocido Herodes? Él tenía un apodo registrado aquí en la palabra de Dios. Él tenía un apodo, ¿se recuerdan? Era un apodo, no era título. Una zorra, de muy astuto que era. Entonces Herodes escuchó a los sabios, dijo: uy, qué interesante lo que ustedes están trayendo aquí. Hagamos lo siguiente, yo no sé, pero vayan, echen un vistazo, recorran ahí el país y cuando lo encuentren, ¿hagan qué cosa? Vuelven a avisarme para que yo también vaya a adorarles, a adorar a este príncipe, a este rey. Me imagino los sabios saliendo por la puerta principal y Herodes saliendo por la puerta del fondo, furioso, manda llamar a todos los sacerdotes, a los líderes judíos, y les dice: o ustedes, estoy parafraseando, obvio, ya está ahí en el capítulo 2 de Mateo, o ustedes están muy dormidos o me están ocultando algo. Les ordeno que ustedes estudien las profecías ahí de vuestro libro sagrado y me digan qué está pasando, porque no es posible que vengan de tan lejos que ellos sepan y ustedes aquí debajo de mis ojos, de mis narices, no sepan nada o me están ocultando. Y los líderes judíos fueron obligados a estudiar, ¿qué cosa? A estudiar las profecías. Abro un paréntesis. Fue un llamado más de misericordia de Dios a ellos, para que entendiesen las profecías y pudiesen reaccionar. Y a través del estudio de la profecía, ellos entendieron que era el tiempo del nacimiento del Mesías, era la época. Ellos pudieron estudiar las señales de los tiempos. ¿Y cómo podemos definir que ellos entendieron? Porque le pasaron el dato a Herodes, diciéndole: las profecías dicen que el Mesías iba a nacer ¿dónde? En Belén. Allá está pues en Miqueas capítulo 5 versículo 2, es en Belén. Y en base a las informaciones que los judíos, los líderes judíos presentaron a Herodes, ¿qué hizo Herodes? ¿Qué hizo Herodes? Mandó sus ejércitos para Belén y ordenó que matasen todos los niños de 2 años
para abajo los niños varones. ¿En base a qué? A los estudios que aquellos líderes judíos, escribas, sacerdotes hicieron. Infelizmente estos conocimientos fueron usados para exterminar la vida de miles de niños inocentes. Pero no fue capaz de sensibilizar el corazón o la conciencia de estos líderes para entender que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías por tanto tiempo esperado. Por eso Jesús les dijo: ustedes saben distinguir el tiempo aquí, pero no logran entender las señales de los tiempos. Y concluye diciendo así en Mateo 16:4: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Qué señal fue esa, la del profeta Jonás? ¿Qué señal fue esa, la del profeta Jonás? Podemos tener dos aplicaciones a la señal del profeta Jonás. La primera, la señal que aún iba a ocurrir con Jesús, que iba a morir, pero después de 3 días, en el cómputo inclusivo, se levantaría de la tumba. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez y después volvió, vamos a decir, volvió a la vida. Esta es la primera aplicación que Jesús mismo la dio allá en el capítulo 11, los últimos versículos de Mateo. Pero hay otra aplicación aquí. La aplicación de la experiencia del propio Jonás. ¿Qué experiencia fue? Jonás recibió una orden de Dios. Ve a dónde. Ve a Nínive y adviérteles que si no se arrepienten en 40 días, esa gran ciudad sería, ¿qué cosa? Subvertida, sería completamente destruida. ¿Y qué hizo Jonás en primera instancia? Agarró el barco y se fue para otro lugar. Pero sin querer justificar a Jonás, vamos a ponernos en sus zapatos. ¿Será que aquí en Santo Domingo, en Quito, o en algún lugar de Ecuador, hay lugares peligrosos que a veces ni la policía tiene coraje de entrar? ¿Hay algún lugar así? En Brasil hay un montón. Las favelas, Río de Janeiro y tanta cosa, el tráfico organizado, andan con sus metralletas y en fin. Hay también aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si llegase el mensaje y se dijese a nosotros: mira, Elian o Israel, tú tienes que ir allá, a ese lugar, y decirles que si no dejan de hacer sus maldades, no dejan de lado el tráfico, no se arrepienten, entonces nosotros vamos a traer la policía, el ejército aquí y vamos a allanar todo este lugar. ¿Cómo creen que reaccionarían estos jóvenes con esta orden? Así, no se preocupe, después de la puesta del sol ya estoy agarrando el vehículo y voy allá para decirle a los jefes ahí de esas pandillas, de esos lugares, que dejen esas cosas de lado, pues. ¿Será que tranquilamente reaccionarían así? Obvio que el miedo sería el desafío más grande a superar. Y ya se imaginaría
conversando con aquel jefe de la pandilla y todo. ¿Y tú quién te has creído que eres? ¿Ah? ¿Quién te has creído que eres? A ver, agárrenlo, denle un cariñito por allí para ver quién se arrepiente de lo que están haciendo. Bueno, Jonás habrá pensado todas estas cosas y decidió huir en sentido opuesto. Empieza a navegar rumbo a España, a Tarsis, siendo que Nínive no era una ciudad costera. Nínive estaba a 300 kilómetros hacia adentro del continente. A veces en libritos de historia pintamos las figuras del gran pez arrojando Jonás a la orilla, a la costa, ¿no?, de la playa, y me acuerdo yo que había unos libritos que Nínive estaba así en el alto y varias personas mirando cuando Jonás salía del vientre del pez. Entonces yo decía, bueno, estos de Nínive, al ver ese milagro, que salía un hombre de la boca de un gran pez, habrán creído en Jonás, porque este es un milagro, es alguien venido de otro mundo, por eso habrán creído. Pero no, Nínive no era una ciudad costera, como dije, estaba a 300 kilómetros hacia adentro del continente. Entonces nadie vio a Jonás saliendo del gran pez. Conocemos esta historia por el relato bíblico nada más. Entonces, ¿cuál fue el detalle que Jesús quiso destacar en este diálogo con los fariseos y saduceos? Cuando Jonás llegó a predicar en Nínive, una gran ciudad de 120,000 habitantes, una ciudad proverbial por su violencia, no en vano Dios había decidido destruirla. A Sodoma y Gomorra por su inmoralidad, pero a Nínive era por su violencia, era una violencia tal que ya estaba insostenible la vida en aquella ciudad. Una vida decente, honesta. Entonces Jonás empezó a predicar, los líderes se convencieron, proclamaron un ayuno y llamaron al pueblo al arrepentimiento, y por lo menos en aquella generación Nínive no fue destruida. Y ahí viene la pregunta: ¿cuántas señales o cuántos milagros Jonás realizó en Nínive? ¿Cuántos? Tomando en cuenta todavía que Nínive ni siquiera era una ciudad israelita, era una ciudad asiria, pagana. ¿Cuántos milagros hizo Jonás allí? Ninguno. Y solamente por la predicación, ¿qué pasó con Nínive? Creyeron, se arrepintieron. Sin embargo, Jesús estaba haciendo un montón de milagros, sanando a uno, a otro, multiplicando panes y peces y acalmando la tempestad y haciendo tantas cosas. Pero ¿qué decían los fariseos y saduceos? Danos señal para que creamos en ti. ¿Cuántas señales fueron necesarias para los sabios del oriente? ¿Cuántas señales fueron necesarias para los de Nínive? Ninguna. La predicación fue suficiente. Por eso Jesús les dice así a los discípulos en los versículos 5 y 6 de Mateo 16. Los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál fue la advertencia de Jesús? Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y hay dos aplicaciones de la boca del propio Jesús respectivo a esta levadura. La primera
es la del versículo 12, que dice así: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero hay otra aplicación, la aplicación de Lucas capítulo 12, versículo 1. Veamos qué nos dice sobre la levadura de los fariseos y saduceos contra la cual debemos resguardarnos. Lucas capítulo 12, versículo 1. Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, ¿qué dijo? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué cosa? Que es la hipocresía. Esta es la otra aplicación. ¿Y qué es hipocresía? Es una palabra así fuerte, ¿no? Es una palabra fuerte, pero hipocresía es aparentar una cosa y vivir otra. Es tener doble cara. Es parecer algo, pero en realidad ser otra cosa. Jesús fue muy duro en el final de su ministerio, allá en el capítulo 23 de Mateo, contra los fariseos y saduceos. Y en una de sus advertencias les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, por afuera, blanquitos, bonitos, pero por adentro solo hay podridumbre. Guardaos de la hipocresía. Queridos, volviendo al capítulo 11 de Mateo, ese era el problema de la generación a la cual vino Jesús. Una generación que delante de los mensajes y de los mensajeros se mantenía ¿cómo? Indiferente. Como los muchachos que tocaban músicas alegres, pero ellos no bailaban. Tocaban músicas tristes, pero no lloraban. Venían mensajeros con mensajes duras. Este demonio tiene. Venían mensajeros con mensajes más de amor, más suave. Este glotón, comilón, amigo de pecadores y publicanos. Hermanos, esa indiferencia de aquella generación no es tan diferente con nuestra generación, la última que está viviendo aquí en este mundo. ¿Se recuerdan ustedes de la profecía de las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Cuál es el último periodo? ¿O la última iglesia, el último periodo? ¿Cuál es? La Odisea. ¿Y cuál es la característica principal de la Odisea? ¿Ah? No es ni caliente ni frío, sino que es tibio. Y implícitamente, ¿cuál es la actitud de las personas que están en tibieza espiritual? Una actitud indiferente. Nada parece que los sacude. Por eso Jesús dijo, o a través de Juan ahí en Apocalipsis, ojalá fueses caliente o ojalá fueses frío, porque alguna esperanza hay. Pero los tibios están en un estado de indiferencia, de acomodación. Y en ese estado, ¿cuál es la consecuencia? Seréis vomitados de mi boca. Eso fue lo que pasó con el pueblo de la generación de Jesús. Finalmente, llorando, Jesús dijo: vuestra casa os es dejado ¿cómo?
es desierta, se acabó. Se acabó con ustedes como pueblo, llorando. Hermanos, ¿será que hemos actuado así como aquella generación de la época de Jesús? ¿Vivido una vida de indiferencia espiritual? Los largos años de membresía que tenemos, tal vez nos han dejado acomodados. Hemos perdido allí por el camino el primer amor. Y hay veces cuando viene un pastor que nos habla duro, nos habla de la reforma pro salud, nos habla de los diezmos, nos habla del vestuario, de reforma en la santificación del sábado. No, este es un legalista, pues. No, este no ha entendido el evangelio. Pero después viene otro que habla más suave, habla del amor, habla de abrazar. Ah, no, este es medio light, este es medio liberal. Y así viene uno, viene otro y pasan los ciclos. ¿Y nosotros cómo seguimos? Calentando bancas, sin reacción. Buenos para ver los problemas que están en el liderazgo de la obra, en los que están adelante de la iglesia, en los hermanos aquí, en las hermanas allá, pero no tenemos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y examinar cómo está nuestra condición. Y cuanto a las señales, ay no, cuando salga el decreto dominical, ahí yo me voy a preparar. Ahí yo me voy a bautizar. Cuando ocurra esto, aquello otro, ahí yo voy a tomar mi decisión de servir a Dios de todo corazón, esperando señales. Cuando empezó la pandemia, todos asustados. Cuando ya no se podía ir a la iglesia, ahí todos querían venir. Pero después que pasó, todo se acostumbró. Y todo sigue igual, ya eso es historia, ya ni miedo nos da. ¿Y cuánto hace que pasó? No hace mucho, pero nos acomodamos rápido. ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos teniendo delante de la verdad tan profunda, tan poderosa que el Señor nos ha dado para estos últimos días, hermanos? ¿Cómo está nuestra condición espiritual? La de nuestra familia, la de nuestra iglesia. Queridos hermanos, este mensaje es un mensaje de vida o muerte. Porque, volviendo al ejemplo de las 7 iglesias, podemos decir, bueno, pero nosotros tampoco somos la iglesia de la Odisea, pues. No, nosotros somos el remanente de Dios. Somos la iglesia escogida por Dios, la que tiene la mayor suma de verdades dadas a los mortales. Está bien, no vamos a discutir, pero pongamos el ejemplo de la primera iglesia entonces, Éfeso, aquella fundada por el propio Jesús y los apóstoles, que inició su ministerio predicando las verdades tan profundas, tan fresquitas que Jesús, el gran maestro, les había dejado. Pero ¿qué dice de aquella primera iglesia o de aquel primer periodo cuando fue llegando ya al final del primer siglo? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Mira, observa de dónde has caído. Si no vuelves, no recuperas tu primer amor, el candelero será quitado tu candelero será quitado de su lugar. Y el candelero es el instrumento de iluminación, obviamente que es símbolo del Espíritu Santo. Será quitado de su lugar. Y cuando el elemento que ilumina el ambiente es quitado, ¿cómo quedamos? En tinieblas.
Y podemos estar corriendo ese riesgo. ¿Qué actitud, vuelvo a preguntar, qué actitud hemos estado teniendo delante a esta verdad que nosotros tenemos? ¿Será que para nosotros no se aplica el texto dicho por Jesús para aquella generación? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, entonces, hermano, ¿usted está predicando la salvación por obras, por esfuerzo? No me refiero a eso. Veamos la inspiración que nos dice con relación a esto. En la meditación matinal recibiréis poder, en la página 29 dice así: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta violencia quiere decir ahínco santo, semejante al que manifestó Jacob. En portugués dice, esta violencia quiere decir santo fervor, así como manifestó Jacob en la lucha contra el ángel aquella madrugada. ¿Qué lucha fue esa? Mucho hablamos de la lucha física que él entabló, pero más allá de la lucha física, ¿qué lucha fue? Una lucha espiritual. Yo no te voy a dejar si tú no me bendices. En aquel momento, Jacob recordaba de todos sus pecados y él reconocía su error y estaba viendo que por su error muchos inocentes iban a morir, sus mujeres, sus hijos, sus siervos, todos. Y él lloraba amargamente, pero se aferró fuertemente al ángel de Jehová. Yo no te suelto si no me bendices. Y así pasó toda la madrugada en santo fervor, usando, por así decir, la violencia espiritual, la fuerza espiritual, hasta que, probada su fe, el ángel solamente se fue después de dejarle, ¿qué cosa? La bendición. Y esa bendición se reflejó en el cambio de nombre, que era símbolo del cambio de carácter que Jacob recibió en aquel momento, de Jacob para Israel. Queridos hermanos, que en nuestra experiencia religiosa hoy podamos recuperar ese primer amor, ese santo fervor. Dejemos esas cosas de quedar discutiendo con fulano de tal es legalista, fulano de tal es liberal, que esto es aquí, que esto es allá. Los demás pueden ser, disculpen la expresión, lo que se les antoje, pero ¿y yo? ¿Y mi condición delante de Dios? ¿Cómo está mi condición? ¿Estoy viviendo una vida de santo fervor, de ahínco santo, buscando a Dios en primer lugar? ¿O los cuidados de esta vida nos están ahogando la fe? Esta generación exige una actitud de entrega. Caso contrario, una actitud de fervor. Caso contrario, los versículos 20 en adelante de Mateo 11 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que en vestidos ásperos y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. O sea, Betsaida y Corazín eran ciudades, pues, judías. Y allí Jesús había hecho muchos milagros, pero no quisieron oírlo, no quisieron recibirlo. Pero en Tiro y en Sidón, que eran ciudades paganas, dijo Jesús: si allí se hubiesen hecho las señales,
rápidamente hubieran aceptado, como aquella mujer que pidió cura para su hija y Jesús le dijo, bueno, ¿cómo no puedo sacar el pan de la mesa de los hijos y darle a los perritos? Bueno, Señor, pero los perritos aún de las migajas comen, ¿no? Tamaña fue su fe. Y siguió Jesús diciendo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, hemos recibido muchas bendiciones. Somos un pueblo privilegiado con el mensaje que nosotros tenemos. Con todos los aspectos del mensaje, con todos. Somos bendecidos por conocer la luz del sábado, el sello de Dios. Somos bendecidos por conocer la reforma pro salud, que nos ayuda a sobrevivir con un poquito mejor calidad de vida de lo que existe hoy en el mundo. Somos bendecidos por la reforma del vestuario que nos distingue como pueblos de Dios, como pueblo de Dios también. Somos bendecidos por la luz de la benevolencia sistemática que es el diezmo. Somos bendecidos en todo, por tras de cada no que existe en los mandamientos hay una bendición para nosotros. ¿Por qué muchas veces nos rehusamos a abrazar, a vivir a la altura de esa luz? Vuelvo a hacer este llamado para que podamos despertar y que en esta generación donde cunde la tibieza espiritual, podamos nosotros levantar cabeza y recuperar el primer amor. Es mi deseo de oración. Amén.